Yo soy de los que creo que una situación como esta, de restricciones y de ajustes en un tema como la educación, es peligroso. Esto debería ser un tema de tipo coyuntural y no estar en posteriores presupuestos año tras año haciendo recortes en este sector tan importante que es la educación. Yo creo que invertir en educación es invertir en el progreso y en creación de riqueza. Yo apuesto precisamente porque esa inversión es la que hace que crezcamos y de que seamos capaces de generar empleo y bienestar. Yo lo que les recomendaría a los políticos es que asuman la educación como algo de todos, de toda la ciudadanía, en la que tenemos que participar todos y hacer un gran pacto con la sociedad civil, no solamente con la clase política y las administraciones públicas, y sobre todo que además piensen que la educación es algo de interés general.